Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes 18 de diciembre, tercera semana de Adviento, durante las ferias. Primera lectura tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 8. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En su día se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre, el Señor nuestra justicia. Por eso, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor que sacó a la raza de Israel del país del norte y de los países a donde los expulsó y los trajo para que habitaran en sus campos. Palabra de Dios. Salmo 71. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Porque Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra de Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. En estos días hemos visto cómo Dios es el Dios que nos sorprende, que es impredecible, que no se deja rotular, que es el Dios de las oportunidades. Veíamos que es el Dios que, aunque no ha hecho ni la oscuridad, ni el sufrimiento, ni el mal, sin embargo, asume estas realidades que ha introducido la soberbia y prepotencia del hombre, destruyendo la armonía y el orden de todo lo creado, para poder salvar su imagen y semejanza. Así es el Dios que asume el riesgo, el reto y la responsabilidad para liberar al hombre y restituirlo a su dignidad primera de criatura, imagen y semejanza, y colaborador en el orden de la creación. Por eso hoy podemos decir con el profeta que el Señor es nuestra justicia. Dios no nos desilusiona, al contrario, nos alienta cada vez a la esperanza, pues como podemos constatar en la realidad, las esperanzas humanas son puntualmente puestas en crisis, como lo constatan los resultados históricos. La libertad que clamamos y pretendemos nos trae más esclavitud. El bienestar que tanto nos halaga y atrae revela cada vez más una amplia miseria. La justicia que esperamos y ponemos en tantas manos resalta cada vez más sutiles iniquidades. Así es el camino de la historia, siempre provisorio y ambiguo, y sin embargo necesario. El Señor nos decía con el profeta que del cielo destilaba el rocío y de las nubes se derrama la victoria, es decir, la salvación nos viene de Dios,
pero de la tierra brotan la justicia y la paz. Es el esfuerzo, el trabajo, el compromiso y la obediencia del hombre quien hace efectiva esa salvación que ya es un proyecto irrevocable de Dios. Sin ese compromiso y actuación del hombre, se retardará ese proyecto de Dios. Por eso hemos escuchado en el Evangelio de hoy, cuando José se despierta del sueño, lleva a su casa a María. Se pone a la obra en el proyecto de Dios. Y es cuanto resalta este día la liturgia con la figura silenciosa pero efectiva de San José, el hombre justo, es decir, el hombre santo, quien en el silencio reflexivo de su corazón va descubriendo que su proyecto personal, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, es engrandecido por la obediencia a la palabra de Dios, que se revela siempre como un misterio inescrutable, pero seguro y firme, y como un camino de liberación y salvación. Como vemos, la justicia de José es ya un fruto evangélico. En él Jesús, incluso antes de nacer, anticipa las bienaventuranzas. Es el hombre de una fe inquebrantable y de una voluntad de acero que sabe ponerse aparte cuando se descubre pequeño ante un misterio insondable. No es que dude de María, ni mucho menos de sí mismo o de los designios de Dios. Todo lo contrario. Reconoce que con sus propias fuerzas, un proyecto tan grande solo lo puede realizar y llevar a cabo quien ha sido cubierto por el Espíritu Creador. Por eso su actitud y decisión de repudiar en secreto a María es reflexiva y no impulsiva y primaria. Primero hay que estar en paz con la conciencia para decidir según la ley. Por eso a Jesús lo llaman el Hijo de José, pues la justicia que Jesús aprende y practica no es la justicia de la ley, sino la justicia de Dios, que es la justicia del amor, que primero lee los acontecimientos, los valora, los reflexiona y los decide. Por eso aprendió la justicia de José. Dirá después Jesús: si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia legal se preocupa de salvar la sociedad, incluso a costa de sacrificar un hombre, como hubiese podido hacer José el justo. Así el hombre termina siendo un caso jurídico, no un misterio, donde valen más los prejuicios que las pruebas, o incluso los simples indicios valen como pruebas suficientes. En el Evangelio vemos que José no podía negar la evidencia de la maternidad de María, pero no se detiene en la evidencia material. Escruta el rostro transparente de su esposa. Busca leer en su silencio la custodia de un misterio indecible. Va más allá de las apariencias para aceptar un secreto que no entiende y ni siquiera quiere escrutar. Así, al pudor de María responde con respeto, delicadeza, generosidad. La justicia más justa, podríamos decir. Así, allí donde con humildad y sencillez se quiere retirar, poner aparte, dejando el espacio a Dios, sin saberlo y percibirlo, se encuentra involucrado y envuelto en la misma maravillosa aventura de su mujer. No tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene de Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Así se inserta en el proyecto de Dios y asume, como buen israelita, la tarea de dar el nombre al Hijo con el que lo hace suyo y heredero. Dios se vale de los hombres para salvar a los hombres. Por eso San José es presentado en el Adviento como el hombre obediente por la fe. Dice Basilio Caballero: la vida de cada uno de nosotros, como toda vida, es vocación, proyecto y prueba de Dios, y debe ser también respuesta incondicional al mismo, sin pedirle evidencias, sino fiándonos plenamente de él.
Y debemos resaltar de San José y para nosotros ciertas cualidades que nos harían también a nosotros en nuestra realidad concreta, y como invita el Papa Francisco para este año dedicado a San José, como un hombre de corazón de padre. Basilio Caballero resalta su integridad y honradez, su silencio y laboriosidad sin protagonismos, su fidelidad de hombre bueno a carta cabal, su vacío de sí mismo y sobre todo su disponibilidad absoluta para la vocación de servicio y la misión que el Señor le confió. Y cómo no resaltar las que el Papa Francisco nos invita a resaltar y meditar para este año en el que providencialmente celebramos los 150 años de la proclamación de San José como patrón de la Iglesia Universal por el Beato Papa Pío IX, para refrendar su intercesión por la santidad y perfección de la obra de Jesús, que es la Iglesia. Dice el Papa: Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador, Padre en la sombra. Pidamos entonces hoy a este gigante de la obediencia en la fe, que hace posible la realización del proyecto irrevocable de Dios de salvarnos, que nos ayude a responder también nosotros a nuestra vocación como colaboradores, unidos también a María Santísima, para decir siempre: hágase según tu voluntad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quisiera invitarlos también para que hagamos esta oración del Papa Francisco a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.